que es todo un desafío predicar y me estoy gozando mucho, como el pastor Cristian también seguramente lo está haciendo cuando predicamos esta palabra. Así es que estamos en Lucas capítulo 7. Vamos a leer allí, en ese capítulo oramos y después vamos a pedir a los niños que vayan a su lugar, pero vamos a estar aquí quietos por ahora y vamos a leer la palabra del Señor. Otra vez repito, Lucas capítulo 7, versículos 1 al 10, leemos. Por favor, sigan la lectura ahí, que dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue a ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sanado o sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y el otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Oremos. Padre, gracias por esta palabra, una vez más que hemos leído, pero que ahora la predicamos. En el nombre de Jesús, Señor, traemos esta palabra con tu autoridad, bajo la inspiración que el Espíritu Santo le ha dado para nuestra propia vida. Oramos, Señor, que esta tarde los que estemos aquí presentes, esta palabra nos toque, nos conmueva, nos sacuda, nos mueva y nos haga ver nuestra propia condición de vida, para que, entendiendo, Señor, por tu palabra, hagamos los cambios que hay que hacer en nuestras vidas. Te amemos y te sigamos y te sirvamos mejor. Gracias por esta tarde y gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, entonces pueden sentarse, pues, y los niños, por supuesto, mientras están sentados, se van a pasar por acá, por este lugar. Esta vez van a pasar por esta parte, de manera que ellos van a ir a sus respectivos lugares y nos acomodamos allí nosotros para que tengamos hoy la palabra del Señor. Qué lindo que nuestros niños, tengamos niños en nuestra iglesia. ¿Ustedes sabían que hay iglesias que no tienen niños ya? Bueno, los hispanos por naturaleza tenemos niños y bastantes, ¿no? Así es que es una bendición. Preciosos niños que son pronto jóvenes de nuestra iglesia, adolescentes y jóvenes de nuestra iglesia. Qué lindo que les tengamos. Me alegra de verles, hermanos, de veras. Precioso día. Día casi radiante, aunque todavía un poquito de frío, pero qué lindo. Estamos al borde o al inicio, quizás, esperando la primavera. Ninguna época es más preciosa como el hecho de que esperemos la primavera. Bueno, todas las estaciones son hermosas, pero creemos que nosotros que la primavera es espectacular también. Jesucristo terminó el Sermón del Monte la semana pasada. Bueno, hace 2000 años. Pero quiero decir que la semana pasada trajimos el último mensaje acerca de esto. La pregunta que surge aquí es: ¿qué pasó después de eso? Bueno, es interesante que Lucas, como historiador, he dicho que Lucas es como esos escritores, un periodista que va narrando los hechos de una manera espectacular. Cuando Jesús terminó de decir su sermón del monte, dice el texto que todos se admiraban de su doctrina
y no como los fariseos. Y hermano, esta palabra me llamó la atención porque si algo tiene que producir en nosotros la misma reacción que produjo en la gente después de escuchar el Sermón del Monte, lo más grande que se haya escrito acerca de la vida cristiana, de las demandas, de la exigencia, nosotros también debemos admirarnos. Y no solamente admirarnos, sino estar presto para hacer realidad el Sermón del Monte o el de la llanura en nuestros corazones. ¿Qué pasó entonces después? Pues dice la historia que vino un hombre, o que vinieron algunos hombres, especialmente unos ancianos judíos, se dice que eran de los líderes judíos, que vinieron a pedirle a Jesús que por favor fuera para que sanara a un siervo. La palabra siervo aquí es esclavo, y esa es la palabra que quiero enfatizar hoy. Un esclavo de un soldado romano que era un centurión, aquel que comandaba un grupo de unos 100, de ahí la palabra centurión, 100 soldados o quizás más. Esta historia nos muestra entonces a un hombre que está en esta condición, pero que está intercediendo por otro que no es él y es un siervo, es un esclavo. Y lo que nos va a impactar de esta historia es cómo un hombre que es un gentil, que es un romano, que es alguien que de por sí era menospreciado por los judíos, viene con se presenta ante Jesús con esta petición: por favor, ven y sana a mi esclavo, a mi siervo. Y es interesante que le manda primero una comisión, y esa comisión le dice eso, pero después le manda a unos amigos, y cuando está cerca para hablar con Jesús, le dice, porque Jesús dice, yo estoy listo para ir, y entonces le manda a decir con sus amigos, no vengas, yo estoy listo para ir, no vengas, yo no soy digno de que tú vengas a mi casa. Y hermano, yo quiero que capte este pensamiento porque va a ayudarnos en el mensaje de hoy. No soy digno que vengas a mi casa. Di la palabra y mi siervo sanará. Ese es el mensaje que tenemos para hoy. Di la palabra y mi siervo sanará. Quizás usted está pensando, ¿cómo aplico yo esto en mi vida? ¿Cómo hago para que esta palabra que voy a oír, esta declaración de este centurión, sea una realidad en mi vida? Quizás usted esta tarde ha llegado a este lugar con una situación muy tremenda en su vida. Yo no sé cuál es, quizás familiar, personal, trabajo, sentimental, enfermedad, no sé. Y va a escuchar de este hombre, un gentil, un publicano, el menos indicado, decir, di la palabra y mi siervo sanará. Estamos en presencia, porque Jesús va a decir exactamente eso. Ni siquiera en Israel, o sea, ni siquiera en mi pueblo, ni siquiera entre mi gente, he escuchado una declaración de fe tan grande como esta. La pregunta que vamos a estar teniendo en nuestra mente es, esta tarde, ¿qué tipo de fe tengo yo? Y es más, la pregunta va más allá, quizás decir, ¿mi fe asombra a Dios? ¿Asombra al Señor? ¿Es mi fe capaz de producir ese asombro en Jesucristo? Que sea eso lo que tengamos en mente mientras vamos a trabajar esta tarde en este texto. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de esta declaración? Es la pregunta que vamos a responder. ¿Qué hay detrás de esta declaración? Di la palabra. Di la palabra. Bueno, les voy a ayudar a pensar en esto, porque en esta historia hay 4 grupos de personas. Es interesante porque vamos a verlo de esa manera. Está el enfermo o el esclavo, está el centurión, están los judíos, aún más están los amigos y por supuesto está Jesús. Para los efectos de nuestro mensaje de hoy, vamos a concentrarnos en 3 personajes. Vamos a concentrarnos en el enfermo, en el centurión y en Jesús. Y de esa manera entonces vamos a tener una visión de esto. ¿Qué hay detrás de estas palabras tan llenas de fe que asombran a Jesús? Entonces, en primer lugar,
está el valor que tiene la dignidad humana. Esa es la primera respuesta que yo encuentro aquí. El valor que tiene para un hombre, para una persona, otra persona, en este caso el hombre. Estamos hablando de la dignidad humana. ¿Cuánto valor hay en la vida de una persona? Aún siendo un esclavo, aún siendo lo peor, aún siendo aquello para lo cual mucha gente pues menospreciaban, como era el caso de los esclavos. Una de las cosas que vamos a aprender esta tarde, yo quiero animarle para que usted piense en esto, es cuánto valgo yo, cuánto vale usted para el Señor Jesucristo. ¿Cuánto vale su vida? Quizás usted se ha preguntado muchas veces, ¿qué valor tengo yo para otros? A veces nos toca lidiar con nuestros propios pensamientos y a veces vienen a nuestras vidas estos pensamientos donde dicen, pero yo no soy digno de nada. Yo no valgo nada. Le tengo una buena noticia. Y es que si en esta historia tenemos a un hombre como este, que fue digno de considerar por un centurión, y más aún por Jesucristo, entonces su vida y la mía valen la pena para el Señor. No solamente porque Él nos ha creado, pero también Él nos ha salvado, pero también Él nos cuida y nos sostiene. En fin, somos de gran valor para el Señor. Y por eso la vida humana, el hombre, es digno. Es digno. Tome esa palabra que se grabe en su corazón. La humanidad toda es digna. Aun cuando somos o podemos ser los peores pecadores, aun cuando podamos ser para otros lo peor de lo peor, seguimos nosotros siendo para Dios la corona de su creación, siendo para Dios lo que más importa. Vamos entonces esta primera parte a verla en dos contextos. El versículo 2 dice, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Yo encuentro entonces allí a un siervo, a un esclavo amado y querido. Esta frase me ha impactado mucho. Un esclavo amado y querido. Ahora les voy a dar algunos datos para que usted piense y vea la magnitud de lo que estamos hablando, porque eso no era el caso, y menos en ese tiempo. Yo sé que hoy día, por ejemplo, no tenemos, quizás hay lugares en el mundo donde todavía hay esclavos, pero ya no existen. Este país fue testigo 200 años atrás de la esclavitud, de cómo eran tratados. De hecho, de allí vino posteriormente pues presidentes que abolieron la esclavitud. Pero déjenme dar algunos datos. La historia de los esclavos no siempre es parecida a la que encontramos en este capítulo de Lucas. La información que tenemos de los escritores romanos, y eso es muy importante, es que nos revela la manera como eran tratados estos seres humanos, en algunos casos peores que las bestias. El filósofo griego Aristóteles, por ejemplo, dijo que no podía haber amistad ni justicia hacia las cosas inanimadas, ni siquiera hacia un caballo o un buey o un esclavo, porque se consideraba que amo y esclavo no tenían nada en común. Entre el amo y un esclavo no podía haber relación, no podía haber conexión. Un esclavo, dijo Aristóteles, es una herramienta viviente, así como una herramienta es un esclavo inanimado. O sea, no era nada. Mientras que el experto en derecho romano, un tal Gallo, escribió que era universalmente aceptado que el amo poseía el poder de vida y muerte sobre un esclavo. Si el amo le daba la gana de matar a su esclavo, lo mataba, y lo mataba porque era su esclavo. Él no iba preso por eso. Es más, la historia se dice que muchos amos tomaban las mujeres esclavas como sus mujeres, tenían los hijos que ellos quisieran tener con ellas, y simplemente los hijos no eran hijos de él, en el sentido de que iban a heredar, sino que eran esclavos, y ellos seguían siendo esclavos en su casa, porque él era el amo. Otro escritor romano llamado Varrón decía que la única diferencia entre un esclavo y una bestia y un carro era que el esclavo hablaba. Era la única diferencia. Entonces, ¿cómo entender que un centurión tuviera este tipo de amor por un esclavo?
Pero hermano, no estamos hablando de alguien más, sino de un centurión romano, a quienes los mismos romanos están hablando de esta manera, sobre todo los filósofos. La verdad de esta historia es que cada persona es digna de ser amada por todos, porque es digna para el Señor. Y es lo que comprueba un texto como este. Hermano, esta historia no es una casualidad en la Biblia. Y no es una casualidad que Jesucristo se la haya encontrado después que dio su sermón del monte. Pudiéramos verla de esta manera. La gente escuchó muchas cosas, supo de grandes verdades. Jesús dejó las más grandes verdades en este sermón, las bienaventuranzas. Y de repente la primera entrevista que tiene es con un centurión que le está hablando de su propio esclavo. Y entonces uno comienza a ver qué propósito hay en toda esta historia, en todo esto, al ver lo que Jesús por un momento enseña y lo que ahora va a mostrarnos, como es el caso de este centurión para ser amado. ¿Cómo entender esto? Por otra parte, un siervo, y vemos en esta historia, no solamente era amado, sino que tenía un problema. ¿Cuál era el problema? Estaba enfermo. Pero hermano, estaba enfermo para morirse. Mira lo que dice por allá en Mateo 8:6, que es la misma historia. Escucha lo que dice. Mateo habla de: mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. A mí me llama mucho la atención esto. Porque si alguien tenía en la casa para moverse un amo, es su esclavo. Es como el esclavo, déjeme ponerlo en esta comparación. Era como su carro, donde iba a buscar cosas. Él era el que tenía que hacer todo. ¿Cuál era la condición de este esclavo? Está enfermo, pero no está enfermo de cualquier enfermedad, está paralizado. O sea, las piernas, que son el instrumento de trabajo para su amo, él está paralizado. De esta manera entonces Lucas también, que era médico, dice que estaba enfermo y a punto de morir. Lo de Lucas siempre es interesante. Él le da ese toque médico a cada historia. Está a punto de morir. Y dice, la historia pues habla de esa premura de los ancianos y de los otros. Por favor vayan, que va a morir. Entonces, la pregunta es: ¿qué enfermedad tenía el esclavo? No lo sabemos. Pero al hablarse de esta condición, entonces este hombre estaba paralizado y estaba en gran tormento. Y hermano, no solamente el esclavo estaba atormentado y angustiado, sino que su amo estaba también angustiado. Si leemos la historia de los esclavos, le aseguro esto: este amo simplemente terminaba de matarlo y se acabó todo. Porque así eran los esclavos. No tenían ningún valor, no había precio para ellos. De hecho, se dice que en la antigüedad esta gente iba a los mercados, así como usted va a los mercados a comprar, por ejemplo, vegetales, y allí estaban los esclavos, diferentes tipos de esclavos, grandes, pequeños, bien gordos o bien forzudos. Y allí comenzaba entonces a regatear la persona: mira, yo quiero este esclavo, pero por favor, bájame el precio a ese esclavo. Y así iba entonces, y la persona llevaba a su mercado y llevaba a su esclavo, pero el esclavo le llevaba a su mercado. A partir de ese momento, el esclavo perdía su nombre, le horadaban el lóbulo de la oreja y le insertaban allí el nombre, no de él, el nombre de su amo. Él perdió su nombre. Pues así era. Entonces, en esta situación que estamos viendo, este hombre pudo simplemente haberse desechado de este esclavo. Hermanos, en aquellos menos pensados vemos el valor o la dignidad humana. Yo quiero enfatizar este pensamiento para que usted capte lo que quiero decir esta tarde con esto. En los menos pensados hay un valor por la dignidad de los hombres. Y esta es la sorpresa de este texto. Porque quienes deberían tener una gran dignidad por los hombres eran los judíos. Pero déjeme decirle que los judíos
La única dignidad que tenían por los hombres era si era judío. De lo contrario, no entraba en esa dignidad o para ser dignos para ellos. Y es la condición de este hombre entonces que da origen a una de las historias, escuche, más fascinantes en el ministerio de Jesús. Y va a entender por qué digo esta tarde que es una de las historias más fascinantes. No es extraordinario que después de la predicación entonces, de este gran sermón, en efecto, Jesús se ocupara de un esclavo. Todos los hombres, enfatizo esto, todos los hombres son importantes para el Señor. Y Jesús atenderá esa necesidad de esos hombres. Y esta es la buena noticia para nosotros esta tarde. Cualquiera sea tu condición, cualquiera sea tu necesidad, Jesucristo se va a detener para atender tu necesidad. Jesucristo va a descender a tu casa, Jesucristo va a descender a tu vida, Jesucristo va a descender a tu necesidad para suplirla. ¿Por qué? Porque es lo que nos muestra esta historia. Esto es lo que nos revela este pasaje. Para Jesús todos los hombres son importantes y son dignos de ser atendidos. Es posible que para nosotros, déjeme poner algunos casos. Yo veo a alguien en la calle totalmente tatuado. Le aseguro que lo primero que hay en mi mente, en mi corazón, es un rechazo. Comienzo a ver a aquella persona. Me voy hacia un lado quizás. ¿Qué tal un homeless? Alguien que no tiene un hogar. ¿Qué tal un mendigo? ¿Qué tal un drogadicto? ¿Qué tal una prostituta? ¿Qué tal esos casos? ¿Produce en nosotros un sentido de dignidad como lo produce para el Señor? ¿O simplemente paso de largo? Me voy hacia un lado. Bueno, amados hermanos, amada iglesia, estamos en presencia otra vez de un caso donde un esclavo tomó la atención del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Dios del universo. Tomó la atención para atenderlo, para estar con él. Pero tengo que ir a un pensamiento que para mí es el corazón de todo esto. Y es mi próximo pensamiento respondiendo a la pregunta. Y es la clase de fe que asombra a Jesús. Agarre esto porque aquí está el quid de este asunto, aquí está el corazón de este mensaje. La fe que es capaz de asombrar a Jesús. ¿Qué dice el texto? Versículo 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a mi siervo. Aquí voy a mencionar 4 cosas sobre esto, a los que están anotando. Aquí tenemos primero una fe que viene por el oír a Jesús. De hecho, ayer hablábamos, por cierto, en el taller que tuvimos en la iglesia de evangelización, del versículo 17 de Romanos 10, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ahora estamos en presencia de un hombre que en efecto escucha hablar de Jesús y ahí entonces se activa la fe. Porque él sabe lo que tiene en casa, pero ahora entonces sabe quién está ahí, quién viene. Les voy a hablar un momentico de Capernaum porque es interesante esa ciudad. Cuando analizamos esta historia, hay detalles que pronto vienen a nuestra mente para pensar y admirar la fe de este hombre. Por un lado, nunca sabríamos de este centurión si no fuera por este apreciado siervo. A lo mejor nunca leeríamos de su historia en el registro de esta palabra, aunque él era amado por los judíos y les construyó una sinagoga, ni siquiera por eso sabríamos de él, a menos que hubiésemos conocido la historia de su siervo. Tampoco escucharíamos de esta historia, aunque él manifestó ser un prosélito de la fe judía, si no fuera por ese esclavo. Nos va a revelar este pasaje que este hombre era un convertido, pero no cualquier convertido.
Porque si Jesús es capaz de decir, ni aún en Israel he escuchado una fe de este tamaño, hermano, yo tengo que pensar que no había un cristiano más consagrado, más dedicado que ese centurión. ¿O no es así? Esa es mi conclusión. Y le voy a decir por qué esta tarde. Entonces, ¿de qué manera podemos saber de este hombre cuando leemos la Biblia y este encuentro con Jesús? Pues que este hombre se nos revela como un auténtico creyente en el Mesías y en el Hijo de Dios. ¿Por qué digo esto? Una de las características que se esperaba que iba a tener el Mesías era que hacía milagros, pero no cualquier milagro. Nos vamos a encontrar que este hombre sabía de los milagros de Jesús. El testimonio de este hombre llevó a Jesús a afirmar entonces que en el día final, en el día postrero, cuando ya todo se haya acabado, dice por allá Mateo 8:11, vendrían del occidente y del oriente mucha gente que se sentarían con Abraham, con Jacob y con Isaac en los cielos. Pero hermano, aquí viene la cosa que golpea nuestro entendimiento y nuestra fe, porque él dice, y muchos hijos del reino estarán fuera. Yo quiero confesarles que esto me ha impactado mucho. Y quiero que ustedes, por favor, agarren lo que voy a decir. Este hombre es un gentil. Pero Jesús sabía que ese hombre ya lo conocía como el Mesías. Y él entonces aprovecha lo que está sucediendo, después que pasa todo, para decir, en el reino de los cielos, mucha gente que pensábamos que iba a estar en el cielo, no está. Mucha gente que seguramente iba a la iglesia, no está. Y por favor, no quiero asustarlo, quiero hacerle pensar. No están. Los hijos del reino no están. Entonces, ¿quiénes están? Los que vienen de oriente y de occidente. ¿Y quiénes son? Bueno, entre ellos este hombre. Gentiles. Y esto es tan tremendo porque uno tiene que pensar, ¿qué está diciendo el Señor con esto? ¿Se acuerdan cuando Él dijo estas palabras que también nos golpean? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora tenemos también una fe de un hombre, una fe creciente. Esta es la otra cosa, versículo 3 también. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos. Y cuando digo que es creciente, porque en esta historia tenemos a un hombre que manda dos comitivas. Y esto me llama mucho la atención. Primero manda a los ancianos. Y mire, voy a hacer un paréntesis aquí para explicar también esto. Los ancianos llegan a Jesús y dicen, Señor, y dicho sea de paso, eran ancianos, eran judíos. Y los judíos eran los primeros casi enemigos de Jesús, de muchas cosas, especialmente de los fariseos. Y le dice Jesús, mira, por favor, hazle el milagro. Él es buena gente. Mira, es tan buena gente que nos ha hecho una sinagoga. ¿No crees que merece? ¿No crees que es digno? Y hermanos, déjenme decirle que a Jesús nadie lo manipula. Y déjenme decirle también que muchas veces nuestras oraciones son como las de estos ancianos. Señor, tú sabes cómo es la cosa. Tú me conoces. Hazme ese favor. Y nosotros le estamos diciendo a Jesús lo que Él tiene que hacer porque yo soy buena gente. Porque yo creo que merezco eso. Hermano, nunca ore de esa manera. No ore como el fariseo. Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano. Oro 3 veces al día. De todo lo que me entra doy mis diezmos. En fin, yo soy una tremenda persona, buena gente. Pero no como ese publicano. ¿Cómo oraba el publicano? Se golpeaba su pecho y decía, sé propicio a mí que soy pecador. La oración que más escucha Jesús es esta. Es la de un corazón quebrantado.
que reconoce que no es digno de estar delante de su presencia. Y le pide a Él, a Dios, en humildad, en quebrantamiento, que tengas misericordia de mí. Ninguno de nosotros tiene derecho de pedirle al Señor. Yo estoy tomando en cuenta este pasaje. Como quiera que haya sido entonces, el centurión había oído hablar de Jesús. La historia de la sanación, de los milagros, todo esto estaba presente. Hay una fe creciente. Y hermanos, esta fe creciente nos habla del carácter de quien la está solicitando. Ahora, esto es lo hermoso de este pasaje. Él no se sentía digno, pero resulta que era el mejor cristiano. ¿Captan ahora lo que quiero decir? No era digno, pero ante los ojos del Señor era el mejor cristiano. ¿Por qué? Porque Jesús va a decir, yo no he encontrado una fe como la de Él. Oh hermano, ¿cómo necesitamos revisar nuestra vida, nuestro carácter? A veces pensamos que nosotros somos los mejores en ese aspecto y vivimos muchas veces en la vida como nos parezca, pero al final es Dios quien nos está calificando, nos está viendo y sabe cuál es la actitud de nuestro corazón. Las palabras cuando dice, aquí viene lo sorprendente, Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres a mi techo, o a mi lecho, a mi casa. Pero ¿qué habían dicho los ancianos? Él es digno. Y él dice, yo no soy digno. ¿Había usted entendido lo que es una definición de un cristiano alguna vez? Pues conózcala, porque estamos en presencia de la más grande definición de un cristiano. ¿Quién la está dando? La está dando el Señor. Un hombre que se considera indigno. Hermano, ¿sabe por qué él se consideraba indigno? Voy rapidito con esto porque este pasaje es maravilloso. Hay que exprimirlo, hay que sacarle tantas cosas. Escúchelo con atención. Un rabino, un maestro de la ley, le estaba prohibido entrar en la casa de un gentil. Pero hermano, si era un soldado romano, peor todavía. Entonces este soldado dice, Señor, yo sé que tú yo no soy digno de que tú vengas a mi casa, vengas a mi techo. No soy digno porque soy un gentil. Y él dice, di la palabra, va a ser suficiente. Di la palabra. Agarre eso porque quiero ir al final para hacer una aplicación que creo que nos va a ayudar muchísimo esta tarde. ¿Qué fue lo que asombró a Jesús respecto a la fe de este hombre? Fue la interpretación que hizo de su propia posición de autoridad. Él era un soldado, pero no era cualquier soldado. Era un centurión. Comandaba 100 soldados y se dice que podía comandar hasta 1000 soldados. Y mire la manera como él razona. Yo soy un hombre de autoridad y tengo mis soldados y le digo a este, ven para acá y viene. Y a este, ve para allá y va. Y así los muevo. ¿Por qué? Porque yo soy la autoridad. Entonces, este soldado dice, yo creo que tú eres la autoridad, pero no cualquier autoridad. Tú tienes más autoridad que la mía. Por lo tanto, no es necesario que vengas. Di la palabra. Así como yo le digo a un soldado que venga, di la palabra y seguramente mi siervo va a sanar. Yo me imagino la escena, hermano, discúlpeme esta digresión, pero yo me imagino la escena. Jesús sale de donde estaba con su gente y viene esta comitiva. Y esta comitiva está, usted sabe, intercediendo. Ya les expliqué cómo intercedieron. Pero vienen otros amigos, otra comisión que él manda. Y en esa comisión le dice, no, dile a Jesús que no venga. Y entonces uno puede imaginarse a Jesús allí, pero yo voy, no vengas. No vengas. No soy digno, pero por favor di la palabra. En la vida cristiana, hermanos, nosotros debemos llegar a un momento en el cual digamos también, Señor, yo no soy digno. Pero ¿sabe qué? Yo tengo tu palabra. Y yo creo en tu palabra. Y tu palabra es poderosa. Y tu palabra cambia. Tu palabra hace la diferencia.
Fíjese entonces que el centurión no preguntó, como preguntaron los osados judíos, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? ¿Se acuerdan de cuando decían eso? ¿Con qué autoridad haces esto? Él no dijo eso. Él dijo, di la palabra y mi siervo sanará. Hermano, nosotros, por supuesto, este texto no significa que nosotros debemos darle a Jesús órdenes. Estamos asistiendo a una serie, a unos cristianos, entre comillas, que hoy día lo que hacen es darles órdenes al Señor. Hazlo, Señor. Lo declaro para que sea así, Señor. Lo confieso que tiene que ser así. Y usted escucha ese tipo de vocabularios cristianos y usted se da cuenta cuán lejos está la gente de entender la Biblia. Porque si en este caso este centurión, él dice, di la palabra, pero no está dándole una orden a él, sino que está entendiendo lo que Jesús puede hacer y es lo que finalmente va a pasar. Otra vez, asombra nuestra fe a Dios, capaz de despertar este elogio. Cuando yo tengo que enfrentar una situación en mi vida y se activa mi fe o pongo en acción mi fe, la pregunta es, ¿qué tipo de fe tengo? ¿Qué clase de fe tengo? Mi último pensamiento en este sentido es que hay un hombre con una fe sanadora. Mira lo que dice el versículo 7. Otra vez, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra. Ahora, esta es la frase que captura mi pensamiento. Di la palabra y mi siervo sanará. Hermanos, he aquí el asunto, el coraje de la fe, la grandeza de la fe, la magnificencia de la fe, al decir, si tú dices la palabra, mi siervo va a sanar. Pero ¿qué clase de fe es esta? No es cierto que a veces nosotros, sí, Señor, yo creo que tú vas a hacerlo, pero no creemos. No estamos convencidos. Estos días, hermanos, usted tiene que tener esa fe, esa clase de fe. Estamos viviendo una situación de ansiedad de muchas cosas. No quiero entrar en política esta tarde, pero de ansiedad de muchas cosas. Déjeme darle esta palabra de aliento. Tenga la fe de este centurión, que es capaz de decir, di la palabra y yo la creo. Se llama confianza, determinación. Y fue su fe la que movió el encuentro con Jesús, porque él sabía del poder sanador del hombre que ya conocían Capernaum. Esto es lo que quería llegar también, para darle datos. Capernaum, ¿por qué Capernaum? Hermano, resulta que en Capernaum, si nos vamos a los mensajes anteriores, sucedieron dos cosas en Capernaum. Una fue cuando Jesús curó al hombre que tenía la mano seca. ¿Se acuerdan? Y fue una sinagoga. Ahora déjeme imaginarme esto. Yo quiero pensar que esa sinagoga donde Jesús estuvo y curó a este hombre era la sinagoga que hizo este centurión. Y si eso es así, y ese centurión ya asistía a la sinagoga, ya conocía de Dios, en esa sinagoga seguramente este hombre conoció a Jesucristo como su Salvador. Porque además de eso él supo que fue en Capernaum donde Jesús curó la suegra de Pedro. Él sabía de esos milagros y por eso entonces él aquí manifiesta su fe en Jesús, porque él dijo, Jesús, si tú curaste la mano de aquel hombre que tenía tantos años viniendo a la sinagoga y nadie lo atendía, si tú curaste la fiebre de la suegra de Pedro, entonces tú eres capaz de curar a mi siervo. Eso se llama fe. Seguridad. He aquí la gloriosa humillación de un hombre poderoso, pero a la vez la altura de la fe hasta ahora nunca igualada. Cuando este hombre le dice a Jesús que no era digno de venir a su casa, sino dijera la palabra y su siervo sanaría,
nos deja la más completa definición de la fe. Más adelante en Hebreos capítulo 11, versículo 11, entendemos allí que él se había adelantado esa fe cuando dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pues la fe de este hombre agradó tanto a Dios, tanto al Señor, que finalmente hizo el milagro. Se ocurrió el milagro. La pregunta es, ¿será nuestra fe capaz de decir esta tarde, di la palabra, Señor, di la palabra, y mi condición, mi crisis, mi circunstancia, mi matrimonio, mi trabajo, mi condición se sanará o se restaurará? Esa es la fe, la activación de la fe. Y por último, lo más importante de esta historia es hablar de Jesús. Yo pudiera seguir hablando del esclavo, seguir hablando del centurión, pero ¿sabe qué? En esta historia tenemos que hablar de Jesús. Porque al fin y al cabo, es Jesús el que produce el milagro. Y es Él y a Él a quien nosotros nos dirigimos. Y es Él que está con nosotros esta tarde, presente aquí, oyéndonos, porque Él participa de este culto, lo tenemos en nuestros corazones, y participa de este culto y está escuchando por su palabra, que esta tarde Él quiere que tú escuches esto último, que es de Él. Entonces, en tercer lugar, yo encuentro aquí la pronta respuesta de Jesús para responder a una crisis. La pronta respuesta de Jesús. Es posible que usted esta tarde diga, Señor, pero yo te estoy pidiendo tanto tiempo, algo, todavía no lo veo. Le doy esta noticia, le doy esta palabra. Jesús sabe perfectamente lo que tú tienes. Sabe perfectamente lo que estás pidiendo. Sabe perfectamente por lo que estás pasando. Y es posible en algunos casos que tú vas a sentir como Dios respondió inmediatamente esto. Pero si no ha respondido, quiero decirte que Él respondió ya. Pero te está diciendo, ten paciencia, porque va a llegar mi respuesta. Ahora, en este caso tenemos la disposición de Jesús para atender la necesidad, versículo 6. Voy a tomar solamente del versículo 6, la primera parte. Dice, y Jesús fue con ellos. ¿Qué significa eso? Jesús fue con ellos. Por supuesto, lo pararon, le dijeron, no vayas. Pero Jesús fue con ellos. Y esto es lo que quiero resaltar en esto, hermano. Jesús siempre va a responder tu oración. Jesús siempre va a responder ese clamor de tu corazón. Lo va a responder. Por supuesto, otra vez, depende de Él, no de mí. No es cuando yo quiero, sino cuando Él quiere. Por el relato de Mateo también sabemos de la disposición de Jesús para atender esta necesidad. Dice Mateo, yo iré, me encanta este, yo iré y le sanaré. ¿Qué significa esto? Pues que Jesús sabía que ese era un caso para Él. Este es mi caso, este es otro caso. Y como es en Capernaum, por cierto, no sé si sabía, pero Capernaum fue como el cuartel general de trabajo de Jesús. Allí se concentró mucho de su trabajo. Y Él dice, yo iré y le sanaré. ¿Cuánta seguridad y confianza nos da la constante disposición de Jesús para atender la necesidad de quienes requieren de su ayuda? Jesús siempre tendrá tiempo para atender tu necesidad, porque Él dijo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Eso lo dijo Jesús. Hasta ahora nada habéis pedido. Yo cuando leo este texto, Señor, ¿pero qué significa esto? Porque yo hay cosas que te estoy pidiendo. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Entonces yo tengo que revisar algo. ¿Será entonces que lo que le estoy pidiendo, será entonces que mis oraciones no tienen sentido, no tienen dirección correcta? ¿Estoy orando mal? Puede ser. Santiago dijo, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Eso lo dice Santiago.
Por otro lado, Jesús no es el fariseo que selecciona a quién atender o a quién servir. Note algo en esta historia: el hombre enfermo es un esclavo gentil y el hombre que busca la sanidad es otro gentil. Pero a ambos Jesús está listo para atender. No dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí tenemos una respuesta, porque él vino a los suyos, no le recibieron, pero a los que le recibieron, como este centurión y este esclavo, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O como dice Lucas, él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el corazón del mensaje de Lucas. Cada persona es de valor para Dios, y esta es la prueba más grande que tenemos en la Biblia. Él es, en efecto, el buen pastor que su vida da por las ovejas. Él es, en efecto, el pastor que deja las 99 y va en busca de aquella que se ha perdido. Ese es nuestro Señor. Así actúa nuestro Señor. Por último, el texto dice, como no le recibieron o le prohibieron que fuera, entonces él dice, ve, y como creíste, te sea hecho. Déjeme dar una palabra rapidito sobre esto de la prohibición de Jesús de ir a ese lugar. ¿Se acuerdan cuando él sanó al endemoniado gadareno? Que tenía como 2000 demonios. Yo no sé si vamos a estudiar ese caso más adelante. Y el Señor, después de haber tenido tremendo trabajo con sus discípulos, cruzó el lago, el mar de Galilea, y llegó hasta donde están los gadarenos, y ahí está un hombre endemoniado. Y Jesús, usando su poder, liberó a ese hombre, que después estaba sentado, estaba vestido y en su juicio cabal. Pero lo que quiero llegar a esto es que cuando los hombres vieron que su negocio se acabó, 2000 cerdos, y no era para menos, en quienes entraron los demonios y se fueron por un despeñadero y murieron, y ellos vieron la gran pérdida, está allí Jesucristo, está el Hijo de Dios, el Todopoderoso, y le dijeron, te prohibimos que sigas aquí, y que se fuera de ese lugar. Ahora, el contraste de esto es que aquí tenemos a un hombre que le prohíbe a Jesús entrar en su casa, no porque no quiera recibirlo, sino por su condición. Y Jesús termina diciendo, ve, y como creíste te sea hecho. Di la palabra y mi siervo sanará. La verdad es que el Señor no irá más allá del tamaño de nuestra fe. Pedro caminó en el mar. Caminó en el mar. No sé si usted sabía, pero hay 2 hombres que caminaron sobre las aguas. Hasta ahora siempre sabemos que es uno. No, hay 2 hombres que caminaron sobre las aguas. Pedro caminó sobre las aguas. Pues, ¿cuál fue el problema de Pedro? Pues que estaba mirando a Jesús, iba caminando. Imagínense la escena, iba caminando. Qué maravilla sería eso, sentirse, estoy caminando sobre el agua. Pero hermano, cuando bajó la vista y comenzó a oír el rugido de las olas y ver aquel movimiento, simplemente se comenzó a ahogar. Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y hermano, la fe de este centurión no fue una fe que se hundió, una fe que se mantuvo hasta oír de Jesús, ve porque tu siervo está sano. Y cuando regresaron los amigos, en efecto se encontraron con el hombre sano. Así termina este texto. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Quiero concluir esta tarde diciendo lo siguiente. De acuerdo con esta historia, Jesús solo dijo la palabra. Y la palabra. Ese es el mensaje. Amados hermanos, ¿de qué depende usted hoy día como creyente? ¿Le es suficiente la palabra del Señor? Jesús no tiene que estar en una habitación, y no lo va a estar físicamente. Hay gente que dice, no, esta mañana yo me encontré con Jesús, estuve hablando con él cara a cara, estuvimos hablando.
Es posible que usted tenga un problema mental acerca de esto. Jesús no se les va a aparecer así. ¿Sabe por qué no se le va a aparecer a Jesús así? Porque usted tiene a Jesús en el corazón, el Espíritu Santo. Pero además de eso, tenemos la palabra de Dios. Hermano, qué cosa, qué recursos más extraordinarios tenemos nosotros. El Espíritu Santo en mi corazón y la palabra del Señor. Entonces, la pregunta es, frente a esto, ¿has oído realmente a Jesús intercediendo por ti? Por ejemplo, cuando pensamos que yo voy a ir al cielo y esa es mi seguridad y debemos tenerla, decimos, tengo un abogado en el cielo. ¿Se ha puesto a pensar usted, escuche esto, se ha puesto a pensar usted las palabras de Jesús en el cielo para con su Padre cuando usted peca y yo pecamos, intercediendo por nosotros? Y dice, Dios, no lo mates todavía, no lo extermines todavía, Él es alguien por quien yo morí. ¿Había puesto a pensar en eso? Son las palabras de Jesús allí. Le doy otra palabra. ¿Cómo puedo estar seguro de que voy a ir al cielo cuando yo muera y estar con Jesús para siempre? Escuche, el que cree en mí, el que en Él cree, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cómo sé que voy al cielo? Escuche la palabra de Jesús. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Para nadie es un secreto que vivimos una época de gran incertidumbre. Déjeme decirle esto. Parece que el GPS que está en nuestros corazones se ha estropeado y no sabemos hacia dónde vamos. O hay gente que no sabe hacia dónde va. Hermano, nosotros tenemos un GPS y ese GPS es la palabra de Dios. Y ella sí nos dice hacia dónde vamos. Si yo tengo la certeza, la seguridad, la convicción de un centurión que dice, di la palabra y yo la creo, pues yo la creo también. Porque esta palabra es suficiente para saber que mientras viva aquí en la tierra, esa palabra es suficiente para ayudarme a seguir adelante. Pero cuando yo muera, esa palabra me dice que estaré con el Señor para siempre. En esta historia y en este final feliz tenemos a un hombre sin mucho valor, valorizado. A un hombre en quien menos se sospechaba que podía ayudar, con una fe que asombró al Señor. Y tenemos al Dios de los cielos encarnado en Jesucristo, usando su palabra para restaurar a alguien que estaba en esa condición. ¿Qué tipo de fe es la nuestra? Y esta pregunta para que oremos. ¿Cuándo fue la última vez que tu fe asombró al Señor? Voy a repetirla para que oremos. ¿Cuándo fue la última vez que tu fe asombró al Señor? Quizás esta tarde nosotros tenemos que pedirle perdón al Señor. ¿Sabe por qué? Porque no siempre somos hombres y mujeres de fe. La Biblia dice que por fe andamos, no por vista. Pero muchas veces andamos por vista y no por fe. Invertimos. Y ante esto el Señor esta tarde nos dice esto, lo que dijo Centurión. Di la palabra. Di la palabra. Ahora yo encuentro esta tarde en esto una situación comprometedora. ¿Cuál es? Porque si yo digo la palabra, esa palabra tiene que estar respaldada por mi fe. Es muy fácil decir, sí Señor, hazlo. Pero estoy comprometido con mi fe para que eso ocurra. Porque si estoy dudando de eso, Dios no va a obrar. ¿Qué dice la Biblia acerca de la fe? Sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a estar de pie para que oremos, hermano.
Voy a repetir la pregunta porque quiero orar con esa pregunta. ¿Es mi fe capaz de asombrar al Señor? Quiero plantear esto en este momento. Cada vez que llegamos a la iglesia, al templo, a esta reunión, venimos con dos cosas. Te aseguro que venimos con dos cosas. Una es, bueno, quiero estar en la casa del Señor, quiero adorar al Señor, quiero estar con los hermanos, quiero, etcétera. Pero le aseguro que usted viene con otra cosa. ¿Sabe cuál es esa? Conoces la carga, mi dificultad, mi condición. Tú sabes, Señor, que a veces quiero ya no seguir. Tú sabes, Señor, cuán infiel te soy muchas veces. Usted llega con esa condición a la casa del Señor. Este es el momento para que usted active su real fe. Para que aprendamos de un hombre, el menos indicado, como la mujer sirofenicia, por cierto, que fue la otra donde Jesús también se asombró de su fe. Y Jesús le dijo, ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe como esta encontré. Qué lindo sería que esta tarde usted le diga, Señor, auméntame la fe. Eso lo dijeron los discípulos. Auméntame la fe. Yo le estoy diciendo eso al Señor también. Su pastor le está diciendo eso, Señor, auméntame mi fe, porque muchas veces mi fe es muy corta, muy pequeña, quizás llega hasta cierta parte. Hay cosas que veo hacer en otros hombres de Dios que digo, ¿por qué no lo hago? ¿Por qué no pasa? Pero confío en que esa fe va a ser activada, y esa fe va a crecer, y esa fe va a caminar, y esa fe va a tener sus resultados. Y al final entonces Jesús va a decir, ve, porque lo que has pedido ha sido sanado. Ve, porque lo que estás pensando, estás pasando por esa circunstancia, va a ser restaurado. Piensa en su hijo, en una hija, en su esposo, en su trabajo. Piensa en cualquier situación que está ahorita cargando. Y cierre sus ojos y ore conmigo. Señor, cuán a veces fácil es predicar tu palabra cuando una historia como esta nos revela tantas cosas hermosas. Pero confesamos que no siempre es fácil poner esto en práctica. Porque muchas veces tenemos un corazón muy duro, pero muy duro, Señor. Muchas veces andamos por vista y no por la fe. Muchas veces nuestra fe no te agrada, Señor. Muchas veces nuestra vida no te agrada. Y por eso lo que pedimos no lo recibimos. Porque nuestra vida no está acorde con lo que pedimos. Señor, en este momento, en el nombre de Jesús, yo te pido como pastor de esta iglesia que tú escuches la oración que tus siervos, tus hijos, esta congregación está haciendo en este momento acerca de este tema y acerca de su fe, acerca de la confianza que ellos tienen en ti. Escúchala, Señor, escúchala. Y conforme a su fe sea hecho. Ellos regresen esta tarde a sus casas diciendo, gracias, Señor, porque he visto tu mano, he visto tu obra. Esta palabra que he escuchado hoy, la veo como una realidad en mi vida. Veo que tú lo has hecho. Veo que tú has obrado. Gracias, Señor, por esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Quédense de pie por un momento.